presentar a mis disertantes de lujo, contarles de qué vamos a estar hablando esta noche. Empiezo por vos. Santiago Bilinkis es emprendedor y tecnólogo, es autor del libro El pasaje al futuro, tiene una columna en Basta de Todo, que es de La Nación, también en el programa... Basta de Todo es Radio. Basta de Todo es Radio, perdón. Sí. Es bueno, el programa de Matías Martín, y es, sobre todo, ha sido el que empezó, el emprendedor que generó distintas startups, ¿no? Serían startups, distintos emprendimientos siempre en el área tecnológica. Y Cristian Plebs es neuropsiquiatra infanto-juvenil, fue director de Fleñi Escobar durante como 10 años, ¿no? Y hoy se dedica a, sobre todo está enseñando, además de su desarrollo profesional, está dictando y enseñando mindfulness y meditación en escuelas con el programa de la holandesa Lynn Snell, capaz que lo conocen, que se llama Educación Consciente, Enseñanza Consciente. Sos el director para Latinoamérica, ¿no?, del programa. Y tiene un montón de, en realidad los dos tienen un montón de cosas más que les podría contar, pero prefiero que los conozcan en vivo y en directo. Entonces vamos al tema que nos convoca hoy, que es esta pregunta, que podríamos frasear de esta manera. ¿Podrá algún día la inteligencia artificial emular a la conciencia? Es como una gran pregunta, por supuesto que ninguno de nosotros tiene la respuesta, pero sí tenemos conjeturas, intuiciones, ideas, investigaciones, y me va a interesar mucho ver cómo podemos ir contrastando las muchas, en realidad, formas de abordar este tema. Entonces me gustaría quizás empezar por una pregunta que no es nada sencilla, pero me parece que es indispensable para el tema que vamos a abordar, que es ¿qué es la conciencia? Si podemos definir de alguna manera qué es la conciencia. ¿Quién querría empezar con este pequeño temita? Sencillo. ¿Sí? Echar a rodar, ¿no? Dale. En realidad la idea es construir entre los dos, Obviamente. porque justamente el hablar de la conciencia es casi como una obligación, el hablar de la propia experiencia. Podemos hablar de muchas palabras, de definiciones, y para, como decía Fabiana, para cada uno la conciencia va a tener una manera de definirla y sentirla, ¿no? Es como querer describir el chocolate sin terminar de probar el chocolate, ¿no? Pero bueno, hay definiciones. Hay una definición bien concreta desde la medicina, que es un estado de alerta, está muy relacionado al estado de sueño y vigilia, y que esa sería la conciencia más neurológica. Está la conciencia que tiene que ver con la conciencia de procesos internos, externos, en la toma de decisiones y en la formulación de acciones en base a cuánta conciencia yo tengo de esos procesos internos, de esa toma de decisiones, de la cantidad de variables que yo puedo sentir, pensar y decidir y percibir para tomar decisiones, ¿no? Es como ser consciente, ¿no? Es un grado de sensibilidad, una capacidad de responder ante un desafío. Y después está la conciencia, que tiene que ver mucho con lo que está bien y lo que no está bien, ¿no? Que está muy influenciado por lo cultural. Pero quizás lo más interesante de la conciencia, y lo que de alguna manera hoy interesa en las neurociencias, tiene mucho que ver con el fenómeno de darse cuenta, que es un instante. Es cuando uno logra justamente esa sincronía entre mente y cuerpo y aparece de repente en el presente, no pensando sino sintiendo. Y hoy creo que esa es el área realmente que nos interesa en las neurociencias de entender, porque ahí se abre casi literalmente un nuevo paradigma, que no es solo del pensar, sino primero el de sentir, para después pensar, o aprender en el sentir como un lenguaje que no tiene lenguaje, no tiene palabras, sino es el uso del sentir para después hacer. O sea que se está abriendo algo muy interesante en una especie muy nueva, así que recién, y bueno, sumándole esto, ¿no? el uso que le vamos a hacer a todas las tecnologías que están, bueno, desde que empezamos a leer y escribir o empezamos a pensar, ¿no? Siempre hablamos de tecnología. Gracias, súper completa tu definición, pero sospecho que es una parte de la cuestión. Me gustaría saber cuál es tu visión de la conciencia. A mí me resuena la definición más médica, ¿no? En el punto yo creo que básicamente es la capacidad de percibir estímulos y actuar acorde a los estímulos recibidos. O sea, si uno piensa en una planta, bueno, podés hacerle cualquier cosa y la planta no reacciona, no está
interactuando con vos de ninguna manera. Es decir, arrancás, la matás, pero no puede responder. Si por el contrario llegás y hay un perro que es tu perro, el perro va a dar todas las muestras de reacción al estímulo de tu llegada. A mí igual me resulta muy interesante vincular la conciencia íntimamente al fenómeno de la inteligencia. Y la definición de inteligencia más interesante que yo escuché es una definición que es de Jean Piaget, que es: inteligencia es saber qué hacer cuando no sabes qué hacer. O sea, de alguna manera la conciencia es un primer paso. Hay animales conscientes muy poco inteligentes. El fenómeno más interesante es el de la inteligencia, y la inteligencia sofisticada. Porque en definitiva lo que dentro de todo nos hace únicos a los seres humanos es esta capacidad de resolver situaciones nuevas que nunca encontramos antes. Hoy, cuando se habla de inteligencia artificial, no se está hablando de esto. Ninguna computadora puede hoy resolver una situación completamente nueva para la cual jamás fue preparada. Y en esta pregunta de si será posible... a mí me gusta la palabra emular, porque emular habla de algo que es de segunda. Ajá. ¿No? Como una copia... Y vos imaginas tu Para mí, la pregunta es: ¿podemos hacer computadoras que sean conscientes y sean inteligentes? Hoy es ciencia ficción, y eso hay que ser muy claro. Hoy no hay ninguna computadora que esté ni remotamente cerca de inteligencia o conciencia en el sentido que estamos hablando acá. Sí, cuando se habla de inteligencia artificial, es porque la inteligencia artificial tiene dos ramas. Una que se llama inteligencia artificial simple, donde no hay ninguna aspiración ni la menor pretensión de que la computadora pueda resolver situaciones nuevas y sea inteligente en el sentido que los seres humanos lo somos. La inteligencia artificial simple lo único que pretende es que una computadora pueda resolver mejor que un humano un problema que requiere inteligencia. Pero un problema. Es preparar una computadora para que pueda resolver un problema. Está programada por seres humanos. A veces lograr programar una computadora que pueda ir mucho más allá de lo que un humano podía ir. Por ejemplo, una calculadora. Nadie pensaría que es inteligente en el sentido humano, pero puede hacer cuentas que nosotros no podemos. Y aun cuando seas el que diseñó y programó la calculadora, puede hacer cuentas que vos no podés. O sea, el hecho de que esté hecho por humanos no quiere decir que no podamos construir máquinas que trasciendan nuestros límites. El ejemplo más obvio, no sé, un taladro. Digo, no hace falta ser muy sofisticado. Yo no tengo manera de hacer un agujero en esta pared. Con un taladro sí. Entonces, hoy lo que hay por todos lados y cada vez más es inteligencia artificial simple. Computadoras programadas por humanos para resolver mejor de lo que nosotros podemos hacerlo problemas específicos. Y como tal, es poderosísima. Por más que no sean inteligentes en el sentido amplio de la palabra, ni estén remotamente cerca de tener conciencia, es la herramienta, probablemente la herramienta más poderosa jamás creada por la humanidad. Volviendo igual a la pregunta original, Sí. ¿podremos hacer máquinas inteligentes y conscientes en el sentido que nosotros lo somos? Para mí la respuesta, si querés te la separo, ¿podremos nosotros? No sé. Ahora, ¿es posible? Sí. No sé si nosotros vamos a poder. Está lleno de cosas que son posibles y nosotros aún así no tenemos la capacidad de hacer. Ahora, ¿es posible? Absolutamente. La única razón para descartarlo sería si creemos que hay algo mágico en nosotros. Ahora, si nosotros creemos que la inteligencia o la conciencia es una propiedad emergente de la materia, que si pones átomos en esta configuración, lo que sale es un Santiago Bilinkis con su conciencia y con su inteligencia y con su memoria, ¿por qué no poder reproducir, una vez que entendamos los principios que hacen que la materia produzca conciencia e inteligencia, ¿por qué no poder reproducirlo en un sustrato distinto que un cuerpo humano? Lo cual, y ahora corto para no monopolizar el micrófono, pero en definitiva, el desafío que tenemos por delante es entender por qué diablos átomos puestos así hacen esto. Todavía no tenemos la más pálida idea. Wow, esto va a estar bueno. Gracias, Santiago. En realidad no quiero yo tampoco monopolizar porque me interesa un montón saber qué te genera esto que escuchaste. Vos claramente entonces tu apuesta es que si bien hoy no sabemos si esto puede ocurrir, podría ocurrir en principio porque no hay lugar a dudas en tu concepción en cuanto a que la conciencia es un emergente de la materia. Ok, gracias. Quería resumir nomás. ¿Qué opinas sobre esto? Sí. Quería escuchar tu opinión. No, quiero escuchar la tuya. Esto es como hablar de, obviamente, de algo muy grande y depende cómo uno, ¿no? Dónde nos paramos para poder entender esto, ¿no?
hablarlo. Me quedé con una definición de conciencia que también está hablando que la conciencia es un fenómeno cósmico, o sea, del universo. El universo es consciente y obra a través de nosotros, ¿no? Hay apenas algunas investigaciones que tienen que ver sobre las respuestas orquestadas, ¿no? Objetivas, que tienen que ver con el estudio de microtúbulos en el sistema nervioso central, que tiene la capacidad de resonar con determinados campos que son campos que resuenan en el universo. Yo lo puedo repetir como un loro, pero entender eso es muy complejo. Pero permanentemente cuando uno lee estas cosas y analiza la evolución del hombre, y los jóvenes que somos como experimento biológico tenemos apenas 50.000 años, y hace apenas 500 años, 600 años pensábamos literalmente que la Tierra era plana, que había elefantes, y eso éramos nosotros pensando eso. Hoy debemos estar parados arriba de escotomas paradigmáticos igualmente groseros o más groseros. Y creo que el gran desafío ante todo este conocimiento es desde qué lugar lo compartimos, ¿no? Con qué nivel de claridad y apertura compartimos estas hipótesis que tenemos, pero siempre desde un lugar donde no sabemos, ¿no? Creo que lo que más nos estamos dando cuenta es que muy buenas ideas, y Santiago, no sé si lo sabías, pero una de las primeras diapositivas que uso para empezar las charlas en educación, porque está muy relacionado con el sistema médico y en educación, es una charla que encontré que decía, creo que uno de los desafíos más importantes de esta era es que lo que nos ayudó en el siglo XX es lo que nos condena al fracaso en el siglo XXI, ¿no? Y creo que esto describe claramente esto de los paradigmas, ¿no? Como el último cambio de paradigma fue entre la Edad Media y el Renacimiento, y hoy literalmente estamos en un cambio de paradigma porque estamos empezando a entender esto de las distintas inteligencias, ¿no? Y desde qué lugar tomamos decisiones y qué es lo que priorizamos cuando tomamos una decisión depende mucho de la evolución de la conciencia. ¿Cuán consciente soy yo de todas mis inteligencias? Tanto la inteligencia pragmática, racional, como la que hoy está de moda hablar, que tiene que ver con la inteligencia emocional, ¿no? Que es la que está por debajo de cada decisión que yo tomo y que nos permite ir desde las emociones más que nos permitieron adaptarnos al medio ambiente externo para sobrevivir. Hoy esas emociones en realidad son las que tienen el riesgo de condenarnos al fracaso si tomamos decisiones desde emociones que ya son extemporáneas. No hace falta hoy las emociones que tenían que ver con competir, comparar y juzgar, porque hoy todos los que estamos sentados acá tenemos más de los que necesitamos. Entonces deberíamos ser 100% felices de alguna manera, que voy a cambiar la palabra felicidad para hablar de la palabra bienestar, que tiene que ver con sentirse bien por el hecho de sentirse bien y saber cómo me siento bien independientemente de lo externo, que es un tipo de inteligencia. Saber no preocuparse y ocuparse a pesar de los desafíos que tengo, que también es ecuanimidad, es otro nivel de inteligencia. Y cuando yo me siento bien por ser quien soy, porque fui convalidado por alguien que también tenía ese nivel de inteligencia emocional, lo que yo hago con mi vida, lo que yo elijo usar, lo que yo hizo consumir en el entorno y cómo yo miro al prójimo, cambia radicalmente. Porque yo estoy bien. No busco mi felicidad en un resultado externo que está al corto o mediano plazo, porque la mayoría de nuestra inercia biológica y de nuestra cultura nos enseña que primero tenés que hacer algo para ser alguien. Y sin querer todos estamos buscando esa felicidad o esa resolución externa logrando algo. Y hoy estamos diciendo primero, esperen, es al revés. Ustedes primero pueden aprender a sentirse bien y después elijan lo que quieran hacer. Y esto es revolucionario, ¿no? Y a la vez no es nuevo, porque esto tiene más de 5.000 años. Estaba viendo cuándo es Lao Tse, ¿no? La frase esa que está en el pizarrón, y esto es 600 años antes de Cristo, y lo venimos diciendo. ¿Cuál es la diferencia hoy? Que hoy tenemos las neurociencias para justamente decir que estos estados son igual que aprender a leer y escribir, y están en la base de la inteligencia, porque después lo que yo decido hacer, ahí depende si es para mí enriquecimiento, para la conformación de mi ego, en donde yo todavía pienso que tengo que lograr algo, un estatus social para ser validado, o yo ya soy. Y si yo ya soy, ya puedo mirar al costado y ver quién necesita ayuda. Y hay una tercera etapa de esta inteligencia que se llama la intrepidez, que es, ya me tiro de cabeza compasivamente a ayudar a quien necesita algo porque yo ya estoy completo,
no tengo que hacer algo, no tengo que inventar algo, no tengo que descubrir algo que por ahí en el corto plazo es muy interesante, pero a largo plazo genera grandes peligros y riesgos a la humanidad, porque está desenganchada del propósito humano, está más unida al propósito de investigar por algo que me gusta a mí, pero yo no sé si es lo mejor para todos. Que es lo que está pasando con los antibióticos, con los pesticidas, con los fertilizantes y con tantos inventos del siglo XX que fueron excelentes en su momento, y hoy, al no tener una intención, que es la palabra clave, humana, sino que la intención del inventor o el que lo creó no tenía en su radar las posibles consecuencias de ese invento. Bueno, tenemos la ley de la relatividad de Einstein, o puede ser el fuego también. Cualquier invento, la lectoescritura, si una persona está despierta, como se habla en espiritualidad, lo va a usar de una manera, y si una persona todavía está en procura de algo individual para ser alguien, puede ser usado para hacer una bomba o para hacer cosas distintas, ¿no? O sea que me parece que hoy la inteligencia que realmente nos está interesando, porque el mundo de alguna manera, más allá de que uno pueda creer que está en crisis o no, los indicadores de igualdad, de desigualdad, de violencia, nos están diciendo que esta manera de pensar no nos está haciendo bien. Y que de alguna manera yo creo que el gran desafío es no la invención, que sea tecnológica, que la inteligencia pueda ser artificial o no, es el uso que le vamos a dar. Porque no es el saber, sino qué hacemos con ese saber. ¿Lo estoy creando desde lo humano o todavía lo estoy creando desde un lugar en donde esto es por un contrato, esto es por una cifra, esto es, y la consecuencia ya no, porque tenemos muchas cosas que no sabemos qué hacer, dónde las tiramos, porque el que se las fabrica no se hace cargo de dónde las estamos tirando. Y esto es un mero ejemplo de todas las cosas que, a medida que empieza a aparecer esta otra inteligencia, por suerte, ¿no? Es la unión de ambas inteligencias en función al humano, que ahí es donde aparece lo interesante, ¿no? Toda esta tecnología robótica. Hay muchas aplicaciones que realmente son muy interesantes, pero depende mucho de la función que tengan y de la intención de la cual fueron creados y el cuidado con el cual cada uno se hace responsable de las consecuencias, ¿no? Gracias, interesantísimo. Quiero destacar algo que dijiste que me parece que es clave a esta discusión. Hablaste del propósito, hablaste de la intención, hablaste de lo humano, y todo esto hilvanado, o estas tres, lo que habría en común entre el humano y la intención y el propósito del humano sería el amor, ¿no? Porque por lo menos en la forma que la estás planteando vos. Me interesaría preguntarte, Santiago, si en esta concepción de inteligencia artificial, que vos considerás que sí será posible algún día, juega algún papel el amor. Voy 3 pasos para atrás. Cristian hablaba de emociones, Sí. y en general cuando uno piensa en inteligencia, casi que él aclaró, ¿no? La inteligencia y la inteligencia emocional, como si fueran dos cosas distintas. Y yo creo que la inteligencia y la emoción son inseparables. Las emociones también son una propiedad emergente de la materia que es inseparable de la inteligencia. ¿Inseparable en qué sentido? En el que no creo que pueda emerger una sin la otra. Por algo la calculadora puede calcular mucho, pero no es inteligente y no tiene emociones. El otro dato interesante, que para mí muestra que van que son la misma cosa en el fondo, es que las criaturas que tienen inteligencia, cuanto más inteligencia tienen, más emociones tienen, más sofisticadas son las emociones. Si yo les pregunto a ustedes si un perro es inteligente, nadie dudaría que sí, es inteligente. Y tiene emociones, nadie dudaría que tiene emociones. Cuando vos llegás a tu casa, decía antes, y tu perro te recibe, no solo tiene emociones, vos te das cuenta que su alegría es la misma que la nuestra. Tal vez un poquito más extrema, ¿no? Los perros se alegran un poco en exceso por pavadas, pero digo, el sustrato de su alegría es totalmente comprensible para nosotros, podemos empatizar con lo que le está pasando. Cuando a un perro le asustás, te das cuenta que su miedo es el mismo miedo que nuestro miedo. Pero nosotros somos más inteligentes que los perros. Y esa mayor inteligencia nos hace tener ciertas emociones que los perros no tienen. Los perros no sienten vergüenza. Un perro hace sus necesidades en la vereda y no se va poniendo cara de no me miren, yo no fui, me importa un comino, no tiene criterio moral. Un perro no tiene amor propio, no tiene reacciones de orgullo.
hay toda una serie de emociones que aparecen con niveles de inteligencia superior. Lo cual me lleva a que en el momento que nosotros podamos producir inteligencia en un sustrato distinto al sustrato biológico, y muy probablemente sea una vez que logremos eso y entendamos los mecanismos, probablemente podamos llegar a niveles de inteligencia bastante más altos que los nuestros. No solo no se imaginen una supercalculadora que hace cuentas rapidísimas, eso ya existe y no es inteligente. O sea, una computadora mucho más inteligente que nosotros es una computadora mucho más sensible que nosotros. Una computadora capaz de emociones mucho más elevadas que las nuestras. Entonces, ¿existirá el amor? No, probablemente existe. Sí, obviamente el amor va a existir, la computadora nos va a mirar y como nosotros entendemos la alegría del perro, va a entender nuestro amor, pero también va a sentir un montón de cosas que nosotros jamás entendamos, como el perro no puede entender la vergüenza. En definitiva, quizá lo más enigmático para mí de esas inteligencias artificiales es qué pueden llegar a sentir. Y lo que más bronca me da quedarme afuera no sería poder hacer cuenta más rápido en mi cabeza, es poder tener una sensibilidad para experimentar el mundo de modos. Entonces a veces me pasa, por ejemplo, di una charla esta semana y alguien me escribió, pero vos pensás, por ejemplo, que las computadoras van a poder hacer poesía. Más vale, si van a tener sensibilidad. O sea, es más, probablemente poesía 10.000 veces mejor que el mejor poeta, porque eso es inseparable de un mayor nivel de inteligencia. Quizá el otro ejemplo interesante para pensar esto es que aun cuando los monos, ciertas especies de monos son muy inteligentes, probablemente las criaturas más inteligentes que en este planeta después de los seres humanos, un poco de diferencia, o sea, es controversial medir coeficiente intelectual en animales, pero hay gente que se atreve y lo hace. Un mono más o menos, un mono tiene unos 50 contra los 100 de los humanos, o sea que no es tanta la diferencia, es el doble nada más. Ahora, si vos ponés un orangután acá, no puede entender nada de lo que está pasando. Absoluta, o sea, un poco de diferencia en inteligencia es la diferencia entre estar acá y participando de esto o estar en otro mundo. Por más que lo pongas acá y el mono sea muy inteligente, no va a poder entender nada de lo que está pasando acá. Lo cual es la otra cosa que nos puede llegar a pasar, que es que en un mundo donde haya inteligencias artificiales del doble o más inteligencia que las nuestras, pueden pasar un montón de cosas en las cuales nosotros seamos el orangután. Y por más esfuerzo que hagamos por entender qué están haciendo, qué está pasando, las cosas ocurran en un nivel que no las podamos pescar. Que es quizá también lo que más ansiedad o desconcierto genera, ¿no? ¿Cómo puede ser un mundo donde haya un montón de emociones, un montón de experiencias que ocurran en un nivel donde nuestra inteligencia no nos permita entender? O sea que te repregunto, en esta concepción que estás planteando, ¿entenderías el amor como una forma de inteligencia afín a la lógico-matemática, por ejemplo? No, el amor es una emoción. Lo que pasa es que de nuevo, no son cosas tan separables. Acá está no hay nadie que pueda tener inteligencia en el sentido amplio, no inteligencia artificial simple de hacer una cuenta, sino tener inteligencia y que no venga con emociones en el paquete. Y en general, cierto nivel de inteligencia está asociado a cierto tipo de emociones. Entonces, así como yo te decía, nosotros podemos entender las emociones del perro y también sentir algunas que el perro no entiende, las computadoras más inteligentes que nosotros podrán entender nuestro amor y seguramente sentirán amor, pero también sentirán otras cosas que no entendamos. Ese no es un amor diferente al amor del que vos estás hablando, no es que es un amor más racional y matemático, es el mismo amor. El amor es una emoción. Y es una emoción propia de nuestro nivel de inteligencia. El perro también siente amor, o sea, no es de las emociones más elevadas, si querés. A lo que yo iba con mi pregunta es si vos no sentís que en realidad no solo el amor, sino las emociones en general son o van a ser propiedad de los seres vivos o facultad de los seres vivos, sino que podés imaginar una inteligencia artificial que sienta, al estilo, en el sentido que decimos que uno siente una emoción. Te separo la respuesta en dos partes. Por un lado, insisto, inteligencia y emoción son inseparables. Si la computadora tiene algo que nosotros consideramos inteligencia, tendrá algo que consideramos emoción. No vamos a poder generar una cosa sin la otra. Pero hasta ahora tenemos máquinas que tienen inteligencia y no tienen inteligencia. ¿No consideras que sean inteligentes ninguna de las...? Okay. Es lo que explicaba antes, la inteligencia artificial simple es poderosísima, pero no tiene nada, o sea, se llama igual, pero podríamos ponerle otro nombre. No se llama conciencia, pero se llama inteligencia. De hecho, se habla en términos de inteligencia artificial y se considera que hoy todos estos aparatos están dotados de inteligencia. No, la inteligencia artificial simple solamente comparte con la inteligencia el nombre.
bueno, es un poco confuso, voy a decir. Que No, yo lo expliqué antes. Hay dos ramas de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial simple no anhela ser máquinas inteligentes en el sentido que ni se lo propone, no es una búsqueda. Los que hacen inteligencia artificial simple buscan máquinas que puedan resolver un problema. Y no están más que tratando de resolver ese problema y lo logran. Pueden ser, yo decía, pueden ser mucho más poderosas que nosotros y aún así no hay ni el menor atisbo de inteligencia en el sentido general. Pero te dije que te iba a decir dos cosas. ¿Cómo había sido la pregunta? Me olvidé la segunda. No, yo te preguntaba si vos decías que la inteligencia y la emoción van juntas. Bueno, yo te decía si vos podías imaginar que la emoción pueda ser una propiedad de los seres inanimados. Ok, ahí voy al otro punto. Entonces, lo más delicado de todo es que en el momento que creemos máquinas inteligentes, o sea, retrocedo, ¿yo tengo conciencia? Sí. ¿Cómo saben? Porque todos los seres humanos tienen conciencia. ¿Cómo sabes que yo tengo? Y bueno, por Porque tu todos los seres manera de humanos expresarte, por tienen expresar un conciencia. conocimiento Por las claro, emociones. conciso. ¿Cómo? Por las emociones. Es la conducta. Yo hago cosas que les hacen creer a ustedes que yo soy consciente. Y tus conceptos Entonces, también. para mí esto es muy importante porque cuando vos veas una máquina inteligente, va a lograr las cosas de una manera, o sea, en el fondo atrás vas a ver cables. Sí. Y entonces vas a decir, no, pero no me jodan, no puedes. Y entonces para mí lo fundamental es hacer el ejercicio de decir, si actúa consciente, es consciente, me importa un pepino cómo lo logra. Pero las máquinas hoy ya... Hoy no actúan conscientes. Las... ¿cómo se llama? Me olvidé de buscar el nombre de esta robotina, no sé, un droide que acaba de recibir insólitamente Sí, pero eso la es una ciudadanía, payasada. pero digámoslo, no importa, tendrán las razones que tengan, pero le acaban de otorgar ciudadanía en Arabia Saudita y esta máquina... Sí, la vi. Es una jugada publicitaria, Sí, son ya lo títeres. sé. Es como que me digas que los títeres tienen Yo no estoy conciencia, diciendo no que tienen tenga conciencia, conciencia. yo no digo que actúa como si tuviera conciencia y a la vista de cualquiera hace chistes, reacciona a las emociones humanas, hace comentarios adecuados. Entonces, a todas luces uno podría decir, y si ese es el concepto, si el concepto es todo lo que parece tener conciencia, lo tiene, ese personaje parece tenerlo, ¿no? En 2 minutos lo sacás de un poquito del libreto preprogramado y no sirve para nada. O sea, es muy burdo. Es como un chatbot, ¿no? Hoy en día vos tenés estos chats que les escribís y más o menos te contestan inteligentemente, entre comillas. Ahora, si le preguntás qué es la conciencia, no te lo saben, no pueden esbozar una definición. Entonces, funcionan en un dominio hiperacotado. Ahora, muestro un video de los que traje, que me parece que puede ayudar a mostrar que la línea es tenue y está bien lo que vos decís, que es fácil que nos confundamos. Miren este robot. Este es un robot que camina sobre terreno que desconoce, puede ir ajustando a lo que encuentra a su paso. El terreno es irregular, tiene zonas más blandas y el robot va reaccionando a lo que pisa para mantener el equilibrio y caminar. Ahora va a ir sobre el asfalto. Esperen que llegue esa parte. Creo que ahí cambia. Ahí va. Fíjense esto. Fíjense, el robot no sabe que va a recibir una perturbación. Fíjense cómo de repente se encuentra en desequilibrio y cuán orgánicos, cuán biológicos son sus movimientos para recuperar el equilibrio. Ahí pisa hielo. Ninguno de nosotros podría pisar. Si pisamos hielo nos rompemos el alma. El robot casi se la rompe, pero logra recuperar el equilibrio. Qué bien logrado y está, mantenerlo. Ahora, lo interesante de esto, la razón por la que yo se los mostré, es para preguntarles qué les pasó en el momento que el tipo le pega la patada. El robot no se vengó Sí, claro. No reaccionó. El robot no reaccionó. No reaccionó. No se vengó del A tipo. nosotros A ver nos si pega les la puedo mostrar. emoción. A nosotros nos pega la Perdón, no es emoción. No tiene rencor. Claro. Espera que No quiero tiene poner un video emociones. No más. tiene emociones. No tiene No rencor. tiene emociones. O sea, carece de emociones. Sí, es una Es nada más máquina. que Es una máquina, claro, que el ser humano Ahí sí. está. Ahí está la diferencia. Voy a buscar una parte en particular. Ahí está, ¿ves? Ahí, espera, acá está la parte. Qué cruel. Ay, Se va a levantar. sí.
¿Cómo sabes que no es consciente ni inteligente? Porque si fuera consciente o inteligente se da vuelta y lo revienta a trompadas. Totalmente, o algún improperio seguramente. Obvio, o sea, se cae, o sea, ahora no les dio como una impotencia tremenda Sí. cuando está el robot Sí. ahí, lo empieza a ganas como de que se levante y lo faje. Sí. Bueno, fíjate que No, bueno, tanto Se ven los cables. depende de la filosofía de cada uno, bueno, ¿no? pero que No todos pero- el reaccionamos tipo lo tira tan así violentamente, y bueno. te dan ganas de decir, no le pegues, loco, ¿qué haces? Claro. Ahora, fíjense que no está disimulado, lo podrían haber hecho como un animalito de peluche, podrían haber disimulado que es un robot. Están los cables a la vista, el primero hacía un ruido espantoso, yo a propósito dije el ruido, Sí, bien burdo. digo, y aún así cuando lo patean te genera, pará, no le pegues. Sí. ¿Por qué? Porque tiene una conducta que en algún sentido nos da cierto indicio de conciencia. Claramente no lo tienen porque solo pueden hacer aquello para lo cual fueron programados y no lo pueden sacar de ahí. Pero fíjate como qué rápido que establecemos empatía, qué fácil. Si fuera realmente inteligente esperarías una respuesta. Claro. No solo que se pueda poner de pie. Salvo un Yo tengo un amigo que siempre dice, ¿no? Cuando salen estas computadoras que pueden ganar al ajedrez o ganar al Go, que es mucho más sofisticado, y mi amigo siempre dice, va a ser inteligente el día que diga, no me jodas, no quiero jugar al Go. No me rompan los quinotos, hoy no juego, no tengo ganas. Claro. Digo, esos son los. Si es una máquina que juega genial al Go, pero cada vez que le decís juega algo, no es inteligente. Eso Por- bien. Yo creo que la definición de inteligencia... Funciona en un dominio donde esto es una herramienta tuya, no hay inteligencia. Pero yo creo que eso tampoco define la inteligencia, porque es un algoritmo. Si vos lo programás para que a un determinado empuje con determinada fuerza el robot reaccione y le ponga una trompada, es un algoritmo que vos lo metiste igual que como camina sobre el hielo. Y eso no diría que por esa reacción es inteligente o no. Yo creo que una de las mayores inteligencias es la libertad. La libertad es no depender de nada externo para sentirme bien. Es un nivel alto, el altruismo tiene que ver con eso, el amor tiene que ver con eso, la paz tiene que ver con eso. Porque con solo ver cómo estamos diseñados y cómo la biología nos diseñó, ya por un lado no podemos explicar el nivel de toma de decisiones que tiene nuestro cuerpo. Somos un superorganismo organizado bajo células que toman decisiones por sí mismos sin que nosotros nos enteremos. Y nos tienen vivos 80 añs en una toma de decisiones de hoy estamos estudiando que lo físico-químico no puede ser la respuesta de cómo una célula en la punta de mi cabeza y una célula en la punta de mi dedo están conectadas en relación a cómo funcionan. Lo físico-químico no viaja a esa velocidad, así que hay algo de los campos que está funcionando a nivel electromagnético, algo que no sabemos cómo es, pero que hoy nos estamos dando cuenta que algo que hace 30 años nos reíamos de eso, hoy realmente estamos viendo que hay una inteligencia externa que ha funcionado desde el Big Bang, que hoy se llama sintropía. La sintropía es la capacidad que tienen los organismos biológicos complejos. Cuando un organismo biológico alcanza determinado nivel de evolución, que puede ser un organismo unicelular, librado al azar, se organiza cada vez más complejo. Nosotros somos eso, porque venimos todos de organismos unicelulares. En realidad, ¿de quién descendemos? De una ameba, de Un organismo unicelular, unicelular. salimos de los peces, porque son los primeros vertebrados, Exacto. y de ahí venimos nosotros. O sea que nosotros en nuestro material genético tenemos eso escrito. ¿Cómo sucedió eso? Que eso no nos asombre y que nos haga seguir buscando cosas que todavía no estamos completos en nuestra capacidad inteligente de libertad, que tiene que ver mucho con el encuentro. Y cuando la educación cada vez más deja justamente el gran riesgo hoy, es adaptativo de vuelta, ¿no? Hay un biólogo que estudia la evolución y estudió que nuestro gran riesgo hoy es que una serie de peces que quedaron encerrados en una bóveda por un terremoto tenían ojos y los perdieron. Y eso es evolución para esa especie, porque se adaptó hacia ese medio ambiente. Pero de alguna manera también cuestionable, porque perdió un órgano muy sensible. ¿Cómo apareció el ojo en el ser humano por primera vez? ¿Cómo es el fenómeno de que aparezca un ojo? Nosotros lo damos por hecho, pero no hay forma de entender, no hay inteligencia que pueda realmente comprenderse, porque nos quedamos sin palabras literalmente, y eso es un valor, ese es el asombro. El asombro es cuando no tenemos algo para explicar, y el asombro genera estados de bienestar, ¿no? Un atardecer, un cielo estrellado. ¿Y por qué hablar de esto, de los valores? Porque nuestros estados, o sea, ¿cuál es
la medida práctica que podemos decir cuál es nuestro nivel de inteligencia tiene que ver mucho con la libertad y nuestro estado de bienestar a lo largo del día. ¿Cuánta paz yo tengo en el día? Y esa paz depende de que yo estoy bien con quien soy, pero no es un estado pasivo, es un estado de poder, porque yo desde esa paz actúo, que es la compasión. La compasión es algo que hay que practicar. Todas estas palabras hay que practicarlas igual que uno lee escribir, como uno aprende a leer y escribir, pero hoy recién estamos entendiendo que las tenemos que incluir a partir de los 4 años en los chicos y en realidad en el estado de presencia de los adultos. Porque cuando hay mucho pensar sin hacer y sentir, mi evolución va hacia buscar esa paz en el hacer, que no la voy a encontrar nunca, porque la sincronía entre mente y cuerpo es la que me da los estados de bienestar y paz más elevados al que un ser humano puede acceder. Porque es la libertad en donde me salga bien algo o no me salga bien, me pase algo o no me pase, yo de alguna forma estoy en una modalidad de aprendizaje del error permanentemente. Soy aprendiz de la vida. No tengo algo que esté en riesgo, porque el riesgo físico de la supervivencia ya pasó. Claro. Hoy el riesgo somos nosotros mismos, cuando competimos entre nosotros, que es el paradigma anterior, de competir, comparar y juzgar. Y hoy estamos viendo a través de los estudios de la metacognición. La metacognición es la inteligencia que está por encima de las demás inteligencias, que me permite verme a mí mismo de manera deliberada, prestar atención a mis procesos internos, a la mirada interna, que son vías nerviosas que no tenemos desarrolladas. Son las vías somatosensoriales, introceptivas, propioceptivas, que por la cultura que tenemos no las tenemos desarrolladas. El 40% de las personas las trae de nacimiento, pero es una habilidad igual que el lenguaje y aprender a leer y escribir. ¿Dónde sabemos esto? Porque cuando estudiamos el cerebro de los monjes y de alguna forma de esas personas que tienen estas características Gandhi, vemos que está funcionando de una manera distinta. Vemos que tienen un bienestar que viene de áreas del cerebro que no sabemos cómo encenderlas, que hoy estamos aprendiendo a encenderlas. No es aleatorio. Porque de vuelta, cuando yo soy libre, y creo que una de las cuestiones de mayor preocupación hoy es la crianza. Porque la inteligencia tiene que ver con el hacer, la inteligencia que estamos hablando, pero la crianza de manera evolutiva, donde cada vez generemos niños y bebés más con capacidad de empatía y de compasión, para que cualquier cosa que investiguemos siempre esté puesto en nombre y en función del bien común, ahí yo considero que estamos empezando a entender el fenómeno de lo que es la inteligencia humana. Porque el bien común tiene que ver justamente con uno de los bienestares que más bienestar me da. Claro. Cuando yo ayudo y cuando yo comparto. Y el riesgo de justamente de dejar fuera del análisis, y yo coincido con que hay que separarlos, pero en el momento en el que estamos hoy justamente la separación para entenderlo viene porque estamos hablando de estas nuevas emociones que tienen que ver mucho con no necesitar que cuando yo tengo algo estoy bien y cuando no tengo no estoy bien, y aprender a cómo desde nacimiento venimos cableados para justamente desarrollar esta capacidad, igual que aprender a hablar. Si alguien no me habla desde que yo nazco, no desarrollo el habla. Tengo el circuito, pero no lo estoy usando. Y la metacognición es exactamente lo que está sucediendo. Es esa capacidad deliberada de prestar atención de manera simultánea a lo externo, teniendo conciencia de lo interno, de manera no reactiva, no juzgándome, sino tratándome con mucha amabilidad y compasión de manera permanente. Ahí aparece una tercera inteligencia, que en lo folclórico lo hemos llamado, o sea, el alma, y en realidad hoy hablamos de una función cognitiva que es la metacognición, que es la cognición que está por encima de la cognición, pero si no la desarrollo, no la siento, no aprendo a leer. Si yo no tomo el tiempo para desarrollar estas vías internas, yo estoy procesando con atisbos de esto, ¿no? Que lo llamo el fenómeno de la tostada con manteca, una mañana donde el mate, el sol que entra, yo tengo una sensación de que tengo todo. Esa sensación son atisbos que todos nosotros tuvimos como una ventanita humana de la plenitud, sin algo externo. Pero para que eso se convierta en una forma de ser, hay que practicarlo exactamente de la misma manera que aprendemos a leer y escribir. Pero nuestra educación, que ni bien ni mal, ha tenido mucho éxito desde enseñar lo racional, y hoy estamos entendiendo que quizás primero es ser y después aprender todo lo que querramos, ¿no? Como decía San Agustín, aprendan a amar y después hagan lo que quieran, porque desde el amor empático y compasivo
ninguna decisión que van a tener va a ser por aprendizaje y va a tener siempre en cuenta la consecuencia de tu acción, que son estas leyes doradas. Nunca hagas a otro lo que no quieres que te hagas a vos. Tratemos de vivir en nombre de eso y vamos a ver lo difícil que es. Y medir, ahí termino con esto, en realidad la clave cuál es, porque si no nos quedamos en las palabras, es el grado de paz que tenemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Eso nos habla de la cantidad de cosas pendientes o no de conocer de nosotros mismos. Porque hoy no tenemos razón por la cual no estar en paz. Yo quiero muchas cosas, pero no las necesito. No depende mi felicidad de esas cosas. Y esa diferencia sutil entre lo que necesito y lo que quiero es uno de los estados más altos de inteligencia. La pregunta que te quiero hacer, Santiago, es si podés imaginar que estos organismos de inteligencia artificial que en algún momento ocurrirán o se producirán, ¿cómo podrían desarrollar emociones, sobre todo estas emociones evolutivas de las que hablaba Christian, las transpersonales, ¿no? El amor, el altruismo, la compasión, el perdón, la metacognición, sin la historia de milenios de los seres humanos y sin el cuerpo, que es tan íntricamente vinculado con la conciencia? Porque cuando hablamos de la primera definición de conciencia y de inteligencia, hablamos de capacidad de responder a estímulos. Entonces necesitas percepción, o sea, sensores, y necesitas actuadores, o sea, capacidad de respuesta. Y eso, para eso necesitas un cuerpo. Hay un dato súper interesante de la biología, que es que las cosas que no se mueven no tienen cerebro. No hay ningún bicho que no se mueva y tenga cerebro. Y el ejemplo más interesante de todos es un tipo de molusco que vive su vida en dos etapas. Primero, cuando recién nace, tiene una etapa en la que se mueve y va por el mar y se alimenta y crece, hasta que en determinada etapa de la vida se fija a una roca y se convierte en una especie de pólipo inmóvil. Y lo primero que hace cuando se convierte en un pólipo es desprenderse de su cerebro. Lo digiere, digamos, usa los recursos que había puesto en tener cerebro, los digiere y los aprovecha para nuevas funciones biológicas adherido a una roca. Entonces, las cosas que no se mueven no tienen cerebro en la biología. Y muy probablemente con las computadoras sea lo mismo. Las cosas que no se muevan no van a tener un cerebro. Entonces, cuando uno mira los robots, obviamente hoy no son inteligentes por todas las razones que decíamos antes, pero la inteligencia, para realmente ser inteligencia en el sentido, va a tener que estar encarnada en algún tipo de cuerpo mecánico, pero cuerpo al fin. La otra cuestión es que en definitiva hoy vemos como una barrera muy obvia entre biología y no biología, por así decirlo. Pero tal vez el camino vaya a ser ir borroneando esa línea. O sea, hoy en día tenés a Elon Musk, el emprendedor más brillante del planeta, o sea, el prócer de nuestra era, y el tipo, uno de los N proyectos absolutamente delirantes, pero que los hace, uno de los N proyectos que el tipo tiene, son chips implantables en el cerebro que permitan amplificar la inteligencia humana con tecnología, digamos, basada en silicio, ¿no? en carbono. Entonces, tal vez en realidad el camino sea más el de una hibridación que el de decir, no, mira, este es mecánico y es inteligente, yo soy biológico y soy inteligente. Por ahí es irse volviendo una sola cosa. En algún sentido, en mi libro Pasaje al Futuro, digo, hoy ya hay tecnología en nuestro cuerpo. Algunas personas viven con un marcapasos sin el cual se morirían. Algunas personas no pueden oír y tienen un implante coclear que les manda la información directamente a su sistema, a la parte auditiva de su cerebro, bypaseando el oído. Entonces, hoy ya hay tecnología en nuestro cuerpo. ¿Cuánta tecnología es demasiado? O sea, ¿cuánta tecnología tenemos que tener para que vos digas, porque nadie diría que alguien que tiene un marcapaso no es humano, o que tiene un implante coclear? Ahora, ¿cuánto hay que meternos para que ya digas, pará, loco, esto es un híbrido, esto ya no es un humano? No sé, pero creo que cada vez vamos a ir teniendo más hibridación en nuestro cuerpo y más tecnología adentro. Pero, perdón, solamente para continuar con ese ejemplo, una cuestión es un ser humano con todo esto que viene describiendo Christian, de su experiencia, de su sentido, de su conciencia emotiva, que recibe partes provenientes de la tecnología, y otra cosa es un aparato a quien se le empiecen a implantar, el camino inverso, digamos, algunos implementos orgánicos que puede imaginar que se le implanten y en algún momento digan, ahora armamos un ser humano, una especie de Frankenstein que ahora es humano porque tiene una oreja humana. ¿Entendés la diferencia? No me parece que sea lo mismo imaginar un ser humano con implantes tecnológicos que
un implemento tecnológico con implantes humanos. Esa hibridación la entiendo, pero volviendo a nuestro tema central, que es qué es la conciencia, y si la conciencia tal como la concebimos en los seres humanos tiene algún distintivo. A ver, entendimos todos, estamos de acuerdo que la conciencia no es solamente humana, pero pareciera que en los seres humanos ha llegado a alcanzar evolutivamente aspectos y dimensiones que no parecen estar presentes en otras formas biológicas de ningún tipo. Sobre todo en las relacionadas a lo que estaba contando Cristian, a las emociones evolutivas, transpersonales. Por ahí yendo a una pregunta que me había quedado colgada y que creo que es algo que todavía no dijimos. Algunas de estas cualidades que son puntualmente humanas, como por ejemplo el sentido del humor, que tiene mucho de metacognición porque tiene, digamos, el humor tiene que ver con poder abstraerse de una situación y pensarlo a través del recurso ridículo. ¿Vos podés imaginar que facultades como estas también pudieran ser programadas y desarrolladas y que uno de estos aparatos pueda, por ejemplo, tener sentido del humor? Ni hablar del altruismo de que hablamos, ¿no? Que es otro capítulo, pero por ejemplo, puntualmente el humor. Somos el bicho más inteligente que existe, por lo menos en la parte del universo que conocemos. Y por lo tanto somos los más sofisticados de todos, en todo aspecto. Ahora, de nuevo, en el momento que vos hagas algo más inteligente que nosotros, va a ser más sofisticado, o sea, va a tener mejor sentido del humor, más sensibilidad para hacer poesía, o sea, no... De nuevo, no es inteligencia en el sentido de mucha capacidad de cálculo, ni es inteligencia implantada por nosotros. Mientras sea programado por nosotros, va a ser inteligencia artificial simple, va a resolver un propósito, ¿no? Entonces, antes hablábamos de aprendizaje, ¿no? Los sistemas más interesantes que hay hoy, que todavía claramente no son inteligentes, pero los más interesantes son sistemas que no son programados por los seres humanos. Están basados en redes neuronales que de alguna manera imitan la estructura de nuestro cerebro y que no son programados, aprenden. Entonces, cuando ustedes, no sé si cuántos siguieron todo el tema de AlphaGo, esta computadora que le ganó el número 1 mundial de Go. El Go es un juego miles y miles y miles de veces más complejo que el ajedrez. Existen más posiciones posibles en un tablero de Go que átomos en todo el universo. ¿Cómo desarrollaron una computadora capaz de ganarle al...? O sea, el Go es tan complicado que mismo los expertos en inteligencia artificial opinaban que el Go iba a ser imposible. ¿Cómo desarrollaron AlphaGo? Básicamente es una red neuronal multicapa, o sea, nuestro cerebro es multicapa, o sea, lo que llega a las zonas neuronales sensoriales no va directo a otro, sino que tiene como varios niveles y eso nos permite abstracción, planificación. Bueno, está también, imita en otro sustrato la estructura de nuestro cerebro, redes neuronales multicapa. Muchas capas. ¿Cómo lograron esta máquina? Bueno, le dieron cientos de miles de partidas de Go para que la máquina analice. O sea, a diferencia de Deep Blue, que 20 años atrás le había ganado a Kasparov y había sido 100% programada por seres humanos. O sea, fueron personas que agarraron y armaron toda la máquina, la programaron y después jugaba mejor, como todas estas que pueden hacer un propósito muy bien, jugaba mejor que el mejor ajedrecista del mundo. Esta no se hizo así. A esta le dieron cientos de miles de partidas de Go para que analice, y la máquina, analizando las partidas, aprendió a jugar al Go sin que nadie le explique nada. Una vez que la máquina aprendió a jugar al Go, la pusieron a jugar 10 millones de partidas de práctica contra sí misma. ¿Cómo hicieron esto? Pusieron una versión que no podía aprender y una versión que cada partida que jugaba aprendía algo. Y entonces, después de unas 100.000 partidas, la versión que aprendía le empezaba a ganar siempre a la que no aprendía, y con eso se daban cuenta que la computadora estaba mejorando. Cuando esta ya le empezaba a ganar siempre a la otra, congelaban esta, hacían una copia, pero ya más sofisticada. A esta no la dejaban aprender y a esta sí la dejaban que siga 100.000 partidas más, y esta le empezaba a ganar siempre a la nueva. Otra vez, hacían una copia, congelaban esta, pero después de 10 millones de partidas la computadora juega mejor al Go que no existe ningún ser humano en este planeta capaz de hacerle frente. La computadora aprendió sola. Nadie le implantó nada, nadie le tuvo que explicar, y lo loco es que, por un lado, cuando ya llegás a ese nivel de inteligencia artificial simple, de nuevo, lamento que el nombre sea el mismo, pero es otra cosa. Cuando llegas a ese nivel de inteligencia artificial simple, la computadora tiene, por ejemplo, innovación. En las partidas que se hicieron entre AlphaGo y el número 1 mundial del juego, un tipo que había ganado 18 títulos mundiales de Go,
la computadora hizo movidas que nunca habían sido vislumbradas por ningún ser humano en 3.500 años de jugar al Go. A nadie, y el Go acá no se juega mucho. En Oriente es todo el Go, o sea, todos los chinos, todos los japoneses, todos mueren por el Go. Nunca, y la computadora inventó cosas que nadie había podido inventar. Y ahora todos los jugadores humanos están explorando todas las nuevas líneas de juego que se abren a partir de innovaciones que AlphaGo introdujo. Entonces, mismo sin ser inteligente ni consciente en el sentido de esto, fíjate que cuando empezás a armar inteligencias artificiales simples muy sofisticadas, ¿por qué no tenés innovación? Inventan cosas que un humano no podría inventar. Y eso es creatividad. Es creatividad, pero igual sigue siendo pensamiento lógico, matemático, básicamente. No sabemos en realidad, es una red neuronal. Parte del quilombo, por ejemplo, de las redes neuronales es que no son autoexplicativas. De la misma manera que vos podés mirar adentro de mi cerebro y eso no te va a dar ningún... No sé si me venía a la cabeza la escena de hombre mirando el sudeste, ¿no? Cuando Ramsés agarra el cerebro, lo mira y lo empieza a deshacer en pedacitos y se da cuenta que cómo se traducía este cacho de carne en que hubiera una persona, una conciencia. No lo ves en el cerebro. Y vos mirás la red neuronal que da lugar a AlphaGo y no es autoexplicativa, no entendés, no le puedes preguntar ¿por qué hiciste esa movida, AlphaGo? No te contesta. ¿No? Entonces, ni siquiera, digamos, la red neuronal ante cierto estímulo te tira un papelito que dice la siguiente movida, sin ninguna explicación y sin... La máquina no es que no te lo dice, no sabe por qué lo hace, no hay una conciencia ahí. Entonces, lo loco es poder empezar a generar niveles muy sofisticados de inteligencia simple, capaces de creatividad y un montón de... Y aún así, entonces, quizá el fenómeno más temible para mí para adelante es que aún sin llegar a lograr computadoras inteligentes en el sentido humano de la inteligencia y que nos dejen pintados como el orangután por ser el doble, el triple de inteligente que nosotros o más, igual podemos llegar por el camino de las inteligencias artificiales simples, que ese sí está avanzando un montón y no es ciencia ficción, a computadoras que resuelvan absolutamente cualquier problema mucho mejor que nosotros y nosotros no entendamos un carajo de por qué. Cualquier problema o situación, haya una inteligencia artificial que sepa mucho mejor que vos qué es lo que hay que hacer, no te pueda explicar por qué, pero sepa que le tenés que hacer caso porque sabe. De alguna manera, la cruzada humana más importante, hasta acá, fue conocer el mundo, entender el mundo para poder manipularlo. Nosotros necesitamos primero entender para después, de alguna manera, manipular. Estamos llegando a un punto donde vamos a poder manipular sin entender. Porque la máquina no es que entiende, porque es muy fácil antropomorfizarla, claro, no te decía entiende, no lo entiende, pero te dice lo que tenés que hacer y tiene razón. Y cuando leí esta idea de mirar, en una de esas las computadoras pueden llegar a entender todo muchísimo mejor que nosotros, saber perfectamente y que lo más obvio desde el punto de vista humano sea hacerle caso, porque la computadora sabe mucho mejor que vos que lo que hay que hacer, ser más eficaces que nunca y no entender un comino. De alguna pregunta. Entiendo perfecto, cómo la inteligencia de esta que estás hablando puede crecer exponencialmente y dejarnos muy atrás. Me pregunto si vos imaginás que alguno de estos aparatos, nuestros androides, podrían tomar una decisión de orden moral o que tiene que ver con el sentido, que tiene que ver con una mirada filosófica de la vida, como lo haría un ser humano. Si vos imaginás que esto también lo pueden aprender. Lo están aprendiendo, de hecho, no sé si alguno leyó, pero casi todas mis últimas notas en La Nación tienen que ver con el dilema. Cuando vos sacás una computadora a la calle, le pones un cuerpo y le das capacidad de tomar decisiones, obviamente en el proceso de estar en la calle e interactuar con otras computadoras con cuerpo y con seres humanos, se generan dilemas morales. Esto no es abstracto. Cuando hablamos de autos autónomos, que de hecho ya hay algunos experimentalmente andando en las calles, y estamos a 2 o 3 años de que haya muchos, un auto que es conducido por una computadora, es una computadora encarnada en un cuerpo, no un cuerpo así, un cuerpo con forma de auto, pero a efectos de la computadora es un cuerpo, tiene percepción, toda clase de radares y sensores que le permiten percibir su entorno, tiene actuadores, acelera, frena, dobla. Cuando vos tengas autos autónomos en la calle, van a ocurrir, en ciertas circunstancias, la cantidad de accidentes va a bajar drásticamente. Porque los humanos somos un desastre conduciendo. Pero aún así, van a ocurrir ciertas situaciones en las cuales, por algún imprevisto, por algún loco que
todavía va a haber conductores humanos, un peatón que porque se quiere matar o porque está distraído se atraviesa en el trayecto de la trayectoria del auto. Vas a encontrarte con situaciones donde, suponete que se te cruza un peatón y el auto detecta que ya por la velocidad a la que viene y la distancia a la que está el peatón no llega a frenar. Pero puede hacer varias cosas. Frenar no es una opción, pero puede doblar para acá, doblar para allá, seguir derecho y frenar lo más posible, pero chocarlo igual. Ahora, si dobla para acá, hay un auto y ocasiona un accidente con el auto de este lado. Que pobrecito viene sin comerla ni beberla, no tiene nada que ver, y el que se tiró a la calle es el peatón. Si dobla por el otro lado, choca a otro. ¿A quién chocas? Bueno, esa es una decisión moral. Sobre todo si por interconexión de los autos, vos por ejemplo podés saber que en este auto van 5 personas y en este auto van nada más que van 2 y el peatón es 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué variables meterías en el modelo de decisión del auto? ¿La edad de las personas? Si estos son enfermos terminales, los matamos porque les queda poquito. Y el ser humano no tiene capacidad en un escenario donde la decisión se toma en una microfracción de segundo de pensar nada, actuamos instintivamente. La computadora no tiene instinto, pero tiene una capacidad de procesamiento tan rápido que el algoritmo de conducción va a poder tener variables de este tipo. Entonces, cuando vos sacás un auto autónomo a la calle, le tenés que poner una ética. Le tenés que decir qué hacer. Obviamente, en principio la ética será diseñada por los seres humanos, que aún así es un quilombo, mirá qué malos que somos los seres humanos diseñando éticas. Había un tema Pero sobre el auto, el tema de si el auto viene con una sola persona y no sé, pincha una rueda y si se va para allá mata a 5 y si se va para acá mi última nota que se llama El dilema del pasajero egoísta. Lo que hablan, seguramente escucharon hablar del dilema del prisionero, ¿no? Cuando tenés estos dos personas que tienen que tomar una decisión, cada una por su lado, lo óptimo sería que los dos decidan cooperar, pero si el otro no coopera y vos cooperás, caes como un chorlito. Esto es un sistema de incentivos muy estudiado donde, en definitiva, lo que termina pasando es que las personas, tomando la decisión racional, no cooperan y terminan en el peor escenario. En esta nota yo lo que planteaba es, por ejemplo, ¿tiene un valor diferencial la vida del ocupante del auto autónomo? O sea, ¿o pesa lo mismo que cualquiera? Entonces, si vos querés realmente autos altruistas, tendrías que priorizar que si por ejemplo, doblando para acá, matás al ocupante del auto, pero salvás 5 vidas, el auto tiene que matar al ocupante del auto y salvar a 5. Ese es un auto altruista. Ahora, ¿cuál es el dilema? Perdón, un segundo. ¿Cuál es el dilema? Cuando vos le preguntás a la gente, ¿cómo querrías que sean los autos? ¿Altruistas o egoístas? La gente dice altruistas. Claro. ¿Por qué? Porque no sabes en qué lugar te va a tocar estar. Obvio. Puede ser el peatón, puede ser el auto al lado, puede ser el que esté en el auto. Cuando te dicen, si los autos fueran altruistas, ¿te comprarías uno? 70% de la gente dice que no. Yo quiero un auto que me proteja a mí, antes que a nadie. Entonces tenés el dilema de que si haces los autos diseñados de la manera óptima social, la gente no los quiere comprar. Y vos necesitas que la gente adopte la tecnología porque con autos autónomos se van a salvar millones de vidas. Igual no es un valor moral, como preguntaba ella. ¿En qué sentido? Es un valor adquirido, pero no es moral. En realidad, Yo en realidad sí, lo que no es la respuesta a lo que ella preguntaba. no, eso iba a decir. En realidad lo que está diciendo, que es muy lúcido todo, sigue siendo programaciones humanas de Claro. conceptos No, morales bueno, humanos. es que estamos hablando de autos de que están en 2 años. Te estoy trayendo el problema ético de la cosa más abstracta del día que haya a algo que va a pasar y mostrarte que sin necesidad de computadoras inteligentes en el sentido humano, el quilombo ético lo tenés ya. Y con variantes como por ejemplo altruismo y egoísmo. Un auto vas a poder decir, mira, me compré un auto altruista, me compré un auto egoísta. ¿Por qué? Porque el algoritmo que tiene cargado, aunque sea cargado por seres humanos, prioriza tu vida ante todo y es egoísta y te salva a vos como sea, o no, o está dispuesto a matarte si con eso salvas más gente. Ahora, ahí también vamos a mostrar un poquito la hilacha, ¿no? Porque ¿quiénes estamos dispuestos a subirnos a un auto que puede llegar a matarnos en pos de salvar más cantidad de vidas? Y de nuevo, a mí me parecen más interesantes estos dilemas porque son súper inmediatos. O sea, esto se viene en los próximos 5 años. Quería decir, los seres humanos no resolvemos problemas, únicamente los problemas que comprendemos. Y la mayoría de los problemas que tenemos no son complicados, son complejos, porque necesitan un pensamiento sistémico. Mi capacidad de ver todas las variables aumenta o estrecha de acuerdo a mi madurez humana de poder procesar la cantidad de variables, y la cantidad de variables depende de cuán completo yo estoy o no. ¿Qué me interesa mirar? Las 5 causas de muerte y enfermedad hoy tienen que ver con el estrés.
El estrés tiene que ver con estar poniendo energía en el lugar equivocado, es estar distraído. O sea, si hoy analizamos la cultura es una consecuencia de la falta de metacognición. ¿Se entiende eso? Porque estamos tomando decisiones. Si usamos una explicación tecnológica, sería como que la mayoría de los problemas los queremos resolver agregándole apps en vez de hacer un upgrade vertical. El upgrade vertical es nuestra manera de ver la complejidad antes de hacer algo, porque si no estamos emparchando todo. Porque tenemos una escalada desde que empezó la revolución industrial, empezó un pico en donde nos salimos de la regulación de la naturaleza. Estamos teniendo una superpoblación que nuestro gran desafío es la densidad poblacional y nuestro nivel de pensamiento. O sea que hoy, si pensamos desde el mismo lugar, como decía Einstein, vamos a seguir agregándole parches y vamos con muy buena intención, vamos a tener muchas invenciones, pero tomando la decisión desde el nivel de conciencia que generó los problemas. Y hoy la tecnología más elevada es elevar el estado de conciencia, que tiene que ver con encender toda esta inteligencia que todavía no la encendimos. La tenemos y el gran desafío es distraerse, porque la distracción es preferir un bien a corto plazo, que me da más placer, que en trabajar con tolerancia a la frustración y postergar la gratificación para lograr un bien mucho mayor a mediano o largo plazo. Y hoy nos gana eso, por la adrenalina que generan todos nuestros inventos. Entonces estamos dejando de hacer ese trabajo de conciencia paralelamente a la tecnología. No es reñir la tecnología, sino no nos distraigamos. Porque de vuelta, si uno estudia la evolución, cómo el ser humano evolucionó, y tomamos el ejemplo de vuelta del ojo, para que haya aparecido el ojo, tiene que haber habido un estímulo, que es la luz, y una intención de un determinado grupo de células de formar la increíble complejidad de lo que es un globo ocular. Porque una vez no tuvimos ojo, y por intención de un grupo de células que decidieron, porque lo interesante es esto, no lo podemos, la aparición de cada uno de nuestros sentidos fue por una decisión consciente de un grupo de células. De genes. Y nosotros pensamos que ya aparecimos. Y cuando perdemos de vista este milagro, obviamente vamos a ir a buscar entretenimiento afuera. La gratitud tiene que ver con estar en un estado de asombro tal que yo básicamente no puedo salir de este estado de arrobamiento humano porque hay mucho por descubrir. Porque así como apareció el ojo, podríamos anticipar, ¿no? Pensando, así como no sabemos muchas cosas, cuando uno empieza a usar la metacognición, ¿cuál es el otro órgano que va a aparecer? Porque lejos estamos de estar terminados. En la antigua India hablaban del tercer ojo, ¿no? O hablaban del ojo del alma o del ojo del corazón. Y eso tenía que ver justamente con el desarrollo de esa variable interna que realmente permitía que lo externo y lo interno nunca esté, o que esté en equilibrio, que tiene que ver con el equilibrio con mí mismo, con el entorno de los demás y con el medio ambiente. Eso tiene que estar en equilibrio, porque cuando ese equilibrio se rompe, está pasando lo que está pasando. Aumenta el sufrimiento, estamos a un punto del quiebre en la biodiversidad. La biodiversidad es lo que nos mantiene vivo y la naturaleza es un organismo autorregulante, hasta que pasamos un límite, ¿no? Estamos a 60 millones de años de la última extinción, ya hubo 6-7 extinciones. Las extinciones generalmente son cada 100 millones de años, y hoy se llama antropoceno esta era, justamente porque nosotros somos los que estamos modificando el medio ambiente nuestro, que va a cambiar nuestra adaptación. Y esto de vuelta no es bueno ni malo, la conciencia va a seguir. Nosotros somos los primeros animales conscientes al nivel de conciencia de sí mismo. En donde porque los reptiles tienen conciencia de primer grado, los mamíferos de segundo grado, los mamíferos o los neomamíferos de tercer grado, que es conciencia del cuerpo y del medio ambiente, y ahora estamos empezando a tener esa conciencia del medio mientras estamos viviendo. O sea, es una conciencia simultánea presente. Y ese presente genera un estado de bienestar que hace, ¿no?, que la gran cantidad de inventos que queremos de vuelta, porque yo creo que lo interesante acá es cómo nos desviamos. Cada vez que inventamos algo que nos facilita la vida, hasta cierto punto también estamos dejando de hacer algo. Antes de tener todas las adaptaciones que tiene uno, están los chistes, ¿no?, de que muestran el ser humano evolucionando y el último es un gordo sentado mirando televisión
en donde en realidad ya no está haciendo nada, ¿no? Y esto es un chiste, obviamente. El tema a mí me interesa como pregunta, ¿no? De dónde nos estamos desviando y hacia dónde íbamos. Y no quiere decir dejar de hacer, sino agregarle a todo lo que estamos haciendo esta inteligencia metacognitiva, porque va a hacer que con lo que inventemos o lo que hagamos, lo usemos de una manera distinta. Que es para que el gran desafío hoy es el bien común. Porque hoy yo como papá tengo que estar más preocupado qué colegio manda el vecino a su hijo que mi propio hijo. Porque mi hijo no puede salir a la calle. Y estamos pensando en lugares de desarrollar algo cuando más de la mitad de la población estas cosas no las van a usar. Y ahí es de vuelta la aplicación de una inteligencia para un sector en donde todavía no hemos resuelto cosas humanas básicas que necesitan de la compasión y de esta inteligencia. Entonces no es una y la otra, es poder entender el todo. Y hoy creo que esa metacognición es lo que estamos hablando del pensamiento sistémico. Es comprender todas las variables y no cada uno en su carril, porque podemos seguir pero porque las invenciones de algunos lugares hasta están pensando en que las votaciones tienen que ser globales. Que si un tipo como Trump es presidente de un país, yo tengo que poder decidir por las implicancias que va a tener las decisiones de él sobre mí, en mi país. O sea que a este nivel estamos pensando ya el bien común. Porque sin la conciencia del bien común, cualquier cosa está fuera de contexto a lo que necesita hoy la humanidad. Y creo que ese es el gran desafío. Y coincido plenamente con todo lo que está por inventarse. Yo creo que nos falta como poder, o sería interesante poder poner todo eso en función de lo humano primero, ¿no? Y eso abre sí los dilemas de intención, de si es para mi bolsillo o realmente cuán amplio es mi lealtad humana para cada invención, para cada toma de decisiones. ¿Qué está primero? ¿Cuánto me va a generar como ingreso a mí? ¿O realmente yo desperté mi humanidad donde a mí no se me ocurre no ser sustentable? No se me ocurre inventar algo que tenga consecuencias sobre un otro. Porque eso no me genera bienestar. Cuando yo genero un bienestar propio a costas de un montón de cosas que yo no sé cuáles son las consecuencias y ni me importan, ahí no estoy usando la inteligencia humana. Ahí estoy usando la inteligencia de hasta donde llegó nuestro paradigma basado en competir, comparar y juzgar. Pero el nuevo que se viene tiene que ver mucho con la convivencia, con el compartir y con esa capacidad de tener la mente de aprendiz permanentemente, en donde todo hay algo para enseñarme y donde yo no estoy compitiendo para tratar de ser o tener para después ser, ¿no? Es esto que desde 1970 la UNESCO habla de la educación del ser. Hoy estamos parados ahí, porque hoy las neurociencias nos permiten entender cómo se educa el ser desde la edad más temprana. Y el ser es, yo ya estoy completo, tengo que saber usar este ser sentipensante para saber sentirme bien y después decidir qué hago y no al revés, que es como lo hacemos, que primero tenés que lograr algo para después ser feliz o ser respetado en un estatus social donde la gente te aprecia porque hiciste esto. Eso ya está dado. Y eso cambia totalmente la toma de decisiones, ¿no? Gracias. Vas a decir algo, ¿no? Sí. Me descolocó un poco cuando hablabas en el surgimiento del ojo, le atribuías conciencia e intención a las células. Y en realidad cuando vos miras los fenómenos emergentes, en general siempre lo que tenés es un número muy muy grande de actores interconectados en un nivel muy muy simples que en un orden superior dan lugar a un fenómeno emergente interesante. Ejemplo, cada neurona es muy estúpida, entre comillas. O sea, lo único que hace es tirar impulsos. Cuando le llegan más de X pulsos eléctricos, empieza a tirar. Pero te quiero decir, si las neuronas tuvieran conciencia y dijeran, no, ¿sabes? Así como se decía, hoy no tengo ganas de hacer pum pum pum, hoy no. Entonces nosotros como fenómeno emergente de esas neuronas, nuestra inteligencia no tendría estabilidad, porque el día que las neuronas se levantaron sin ganas, estaríamos fritos. Para nosotros es fundamental que la neurona no tenga conciencia cada una, ni inteligencia ni nada, que haga lo que tiene que hacer y punto, y ahí salimos nosotros y nuestra inteligencia como capa de arriba. Cuando vos mirás un hormiguero, los hormigueros tienen conductas increíblemente sofisticadas. Si se rompen rápidamente, todos se ponen a regular, lo arreglan, cuando llueve destapan, tienen cementerios, cultivan las hormigas, no comen las hojas que se llevan de las plantas, las meten abajo, ahí cultivan hongos, cosechan los hongos cuando están maduros. Cada hormiga no tiene nada, es el bicho más básico que existe. Tienen 4 o 5 reglas con las cuales operan. Si te cruzaste con más de 8, no es que dicen, está lloviendo, no hay conciencia en la hormiga.
Pero fíjense en el emergente del hormiguero, qué conductas tan sofisticadas pueden aparecer cuando tenés mucha cantidad de actores muy básicos en un nivel más abajo. Si de repente las hormigas se volvieran inteligentes y empiezan, no tengo ganas de cosechar, se colapsa el hormiguero. La estabilidad en el nivel de arriba depende, o sea, la estupidez del nivel de abajo, llamo estupidez en un sentido, la rudimentariedad del nivel de abajo no es un error, es la característica necesaria para la estabilidad de lo que emerge en el nivel que sigue. Lo mismo que siempre pasa con nuestras células. Si nuestras células tuvieran conciencia, un día no tendrían ganas de hacer lo que tienen. Un día el riñón diría, ¿sabes qué? No, estoy podrido. ¿Por qué a mí me toca siempre estar lleno de pis? Hoy tengo ganas de... No, el riñón tiene que filtrar la sangre y hacer orina. Entonces, de alguna manera, y eso es lo que a nosotros en un nivel por encima, es lo que vos decías, es una locura que podamos responder a tantos estímulos, curarnos de enfermedad, y todo eso es porque cada célula hace lo que tiene que hacer, no es nada más, no tiene inteligencia, no tiene conciencia, hace su laburo y punto. En realidad eso se puede llamar altruismo. En realidad de la misma manera, porque es lo que se está describiendo. Cuando vos en realidad te juntás con otros, porque vos ya estás, vos ya no te planteás quiero hacer otra cosa, porque lo que haces te llena tanto y te da tanta plenitud que te da sentido. Sí, yo no le atribuiría esa cualidad a eso la célula renal. Eso es lo que te hablan con las amebas. Cuando las amebas se organizan o los musgos se organizan en torno a funciones diferenciales, donde un musgo que es la patrulla de una colonia y entra un ser extraño, él se lo come sabiendo que va a morir y toma la decisión, por eso se muere, está generando una función que hoy se llama literalmente altruismo. Porque en realidad la base de la supervivencia, hoy estamos hablando de la supervivencia del más amable, sabiendo que la supervivencia del más adapto en realidad nos confundió y nos puso en un paradigma que no tenía nada que ver con lo que sobra y lo que es frecuentemente para llegar a este nivel de evolución, que es la cooperación y el altruismo. Ahora, entonces, sí. Para terminar la idea, o sea, yo soy más bien pesimista respecto del experimento humano, porque creo que tenemos demasiada inteligencia en el nivel en el que estamos. Entonces el agregado, cuando juntás millones y millones y millones de nosotros, el emergente es bastante choto. Porque y es bastante choto bajo ese altruismo y de cooperación, que es la podemos desarrollar, pero si le ponemos atención, si estamos distraídos desarrollando otra cosa, no vamos a ver, esto es lo importante de desarrollar. Muchachos, miren, desarrollen esto y son libres, tienen bienestar y encima acceden al bienestar más elevado, que es funcionan en red, igual que el hormiguero. Ese placer de la hormiga que funciona de esa manera, porque vos haces lo tuyo, que es para mí, no te preocupes, yo voy a hacer lo que vos necesitas, porque a mí también me da placer, y es una organización para lo cual estamos diseñados. Por eso creo que el desafío, y concuerdo con vos, en este nivel de inteligencia, que es competir, comparar y juzgar, que viene por inercia biológica de la biología, de la naturaleza, y nuestra cultura, que nos dice, si vos no llegás primero, va a llegar el de al lado y se lleva los tuyos. No hay colonia, no hay organización comunitaria que funcione bajo un paradigma individual, donde vos tenés que ser más que el otro. No hay familia que funcione, no hay empresa que funcione, y lo damos por hecho, y funcionamos así. Nos peleamos entre nosotros cuando en realidad somos exactamente igual que las hormigas, pero conscientes. O sea que podemos elevar exponencialmente el grado de bienestar, donde si uno realmente dividiera recursos, conocimiento y una más me falta. En realidad tenemos de sobra para repartirlo. El tema está desde el paradigma donde estamos funcionando. Yo coincido con que hoy es como las películas, ¿no? Una guerra entre el bien y el mal, y cuánto despertamos, ¿no? Uno cuando tiene una pesadilla no se queda en la pesadilla tratando de arreglarla, uno despierta, cambia el nivel de conciencia. Y hoy estamos ahí. Hoy estamos diciendo cómo elevamos el nivel de conciencia en vez de agregarle apps a todos nuestros problemas desde el mismo nivel de conciencia, ¿no? Pero coincido. Sí, igual el punto importante para mí es cuando tenés demasiada inteligencia en un cierto nivel, los emergentes son muy inestables. Y es muy difícil, o sea, yo entiendo lo que vos planteás, es muy ideal. O sea, yo creo que incluso si vos lográs esa sociedad, en esa sociedad se va a volver óptimo aprovecharse de... Es como no sé, la película La invención de la mentira, no sé si la vieron, ¿no? Sí. Un mundo donde no existe la mentira, el que descubre la mentira... Lo que pasa es que me parece es exitoso en todo. Está muy bueno eso. Es como querer hablar con dos idiomas, porque literalmente tiene que ver con la inversión de cómo, es como tener un auto y estar manejándolo en segunda y uno tiene quinta y sexta, o estar yendo marcha atrás. Hoy estamos viendo que nos estamos usando de manera invertida. Hasta que uno no lo prueba, es imposible explicarlo. Hasta que no se enciende ese sistema interno, no hay
posibilidad de entenderlo. Está por fuera del alcance de la conciencia. Por eso el gran desafío es cómo se eleva ese nivel de conciencia y cómo ese nivel de conciencia se hace compartido. Porque es como, coincido con esta idealidad, porque en realidad lo único que puedo cambiar yo es tratar de ser, jugar con esto y encontrarlo dentro mío, salvo que esté distraído con algo externo, pensando que ahí está, cuando en realidad el estado de bienestar más elevado que yo puedo alcanzar en esta vida como ser humano, tiene que ver con encender todos estos circuitos, ¿no? Salir del simpático y entrar al parasimpático. El simpático, el que tenemos un tono muy alto. La mayoría de nosotros funcionamos en estados de alerta, de supervivencia, sin saberlo, porque es automático, en donde nuestro sistema nervioso simpático está permanentemente alerta buscando dónde está la oportunidad por encima de los demás. El parasimpático tiene que ver con la ternura, con el encuentro, con el segregar oxitocina, que genera estados de placer por el solo hecho de decidir prestar atención al mundo de esa manera. Y son dos sistemas, que yo los prendo y los apago, según cómo aprendo a pensar. Y cuando yo me siento bien por el hecho de sentirme bien, lo que yo voy a decidir con mi atención, por ejemplo, los accidentes son porque estamos distraídos. Porque yo pienso que tengo que llegar ahí porque si llego tarde me van a echar y mi plata depende y yo dependo. Si nosotros estuviésemos literalmente funcionando desde los sistemas parasimpáticos con todas estas hormonas que tienen que ver con el encuentro, yo voy manejando a una pausa que está regulada con el funcionamiento y bajarían también sideralmente los accidentes porque yo no estoy buscando algo afuera. O sea que de vuelta, esto de la complejidad de nuestro paradigma es entender por qué nos está pasando. Lo que nos está pasando tiene mucho que ver con cómo nos estamos usando.